Lo primero que vamos a hacer es el análisis de asociación. Para esto, yo ya tengo listo aquí el R. El R trabaja con base a programación, si alguien no lo conoce. Entonces, por ejemplo, aquí tengo las diferentes líneas. Yo estoy utilizando RStudio para facilitarme el trabajo. Y en esta primera línea, por ejemplo, yo voy a abrir una base de datos. No daré los detalles porque esos están en los videos. Entonces solo digo cosas muy básicas. Estoy abriendo la base de datos. Es una base de datos sobre lactancia materna. O un grupo de niños que estaban hospitalizados, todos estaban hospitalizados obviamente, se les preguntó a sus madres qué alimentación habían recibido inicialmente. Si recibían lactancia materna o lactancia materna y a la vez fórmula o únicamente fórmula, porque se dan los tres casos. Y se preguntaba y se evaluaba si estos niños, cuántos tenían desnutrición, cuántos tenían, por ejemplo, anemia y cuántas hospitalizaciones previas habían tenido. Querían relacionarse todos estos indicadores con la lactancia materna. Entonces, voy a hacer aquí rápidamente un análisis de tipo asociación, ¿verdad? Y el primer análisis es, voy a correr aquí algunas de las órdenes. Okay. El primer análisis que voy a hacer es haberles preguntado a las mamás de estos niños si sabían leer y escribir. Y quiero relacionarlo con que si los niños tenían desnutrición severa. Recordemos que las dos variables son cualitativas, porque es lee y escribe sí o no. Y tiene desnutrición severa el niño sí o no. Ya sabemos que es un análisis de asociación y que lo que debemos de hacer es una tabla de contingencia, si se recordarán de la presentación. Ya les compartí el link en el chat, entonces ustedes pueden revisar su presentación si quieren regresar a otra parte mientras yo estoy haciendo la parte práctica, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue con el comando table relacionar estas dos variables. Este resultado lo asigné a un objeto llamado A y ahorita estoy desplegando el objeto A. Ya aquí lo tengo. Una de las desventajas de R es de que nos da un análisis, pues no es muy estético, pero al final aquí está el análisis. Entonces vean, dice, es una tabla cruzada. Esto está codificado, bueno, todavía no lo tenemos aquí, por aquí lo tengo. Aquí está. Entonces vean, desnutrición severa, hay quienes no en las columnas, en esta primera columna y quienes sí. Y lee y escribe en las filas no y sí. ¿Cuántos niños cuya madre no sabe leer y escribir tenían desnutrición severa? 18. Y que sí tenían desnutrición severa y su madre sí sabía leer y escribir, 20. Pero vemos que los grupos no son de igual tamaño. Aquí como vemos una gran diferencia en los grupos, posiblemente encontremos la respuesta fácilmente. Pero yo les dije que cuando los grupos de comparación no son del mismo tamaño, hay que trabajar con proporciones o con porcentajes. Entonces, en este comando yo estoy convirtiendo esto en porcentajes. Y pues ya lo tengo aquí. Ahora veamos el cuadro. Posiblemente se entienda mejor así. Aquellos niños cuya madre no sabe leer y escribir, el 22% de ellos tienen desnutrición severa. Y de los niños cuya madre sí sabe leer y escribir, solo el 5.5% tienen desnutrición severa. ¿Será que en este estudio yo puedo concluir que estas variables están relacionadas sin utilizar valores p, chi cuadrado, nada de eso? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Por los porcentajes. Tal vez pueda. ¿Perdón? Estos son porcentajes. Entonces veamos, se lee de la siguiente manera. Hay niños cuya madre no sabe leer y escribir. ¿Cuántos tienen desnutrición severa? 22%. Hay otros niños cuya madre sí
puede leer y escribir. ¿Cuántos de ellos tienen desnutrición severa? 5.46%. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿será que sí hay una relación entre estas variables? No, ¿Por qué? por el porcentaje que es muy pequeño. Bueno, veamos. Cuando las madres saben leer y escribir, el 22% de sus hijos tienen desnutrición severa. Pero si la madre sabe leer y escribir, solo el 5% de sus hijos tienen desnutrición severa. Si yo le resto a 22, 5% me da más de 10% de diferencia. Entonces, posiblemente sí, ¿verdad? Sí, Bueno, posiblemente están relacionadas. posiblemente están relacionadas. ¿De qué tipo es esta relación? Bueno, ¿cómo fue que hice yo el estudio? Este es un estudio transversal. Recuérdense que los estudios transversales solo nos pueden concluir si hay o no asociación estadística. Yo vi a un niño que estaba desnutrido o no lo estaba y le pregunté a su mamá si sabía leer y escribir. Como los dos eventos los estoy tomando al mismo tiempo, hablo de un estudio transversal. Yo no puedo decir que leer y escribir es un factor de desnutrición severa. Lo único que puedo decir de esta investigación es de que posiblemente tengan una relación estadística estas dos variables. Entonces, ese es un elemento crítico. Cuando yo diga elemento crítico, ustedes pues tienen que poner mayor atención porque esa es la herramienta que quiero que les quede, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. En el otro ejemplo, yo voy a tener acá, vamos a ver, ok. Voy a correr aquí algunas órdenes. Como les digo, ahorita no nos interesa tanto el significado de las órdenes, sino lo que vamos a visualizar. Vean este gráfico. Este gráfico me interesa ahora porque está relacionando el que la mamá sepa leer y escribir con que tenga desnutrición severa. Es la representación gráfica de lo que ya vimos. Esto que está aquí es un porcentaje. La suma de, por ejemplo, lo que yo tengo acá y lo que tengo acá, ¿cuánto me va a dar? Vamos a ver si lo puedo presentar con colores. Bueno, aquí lo tengo. Después veremos eso. Entonces yo les pregunto ahora. Tengo la segunda columna que es sí sabe leer y escribir. Esta que está acá es esto, ¿verdad? Esta es un área. Y todo esto que está acá que no lo cubre mi pantalla es otra área. La suma de esas áreas, ¿cuánto creen que les da? ¿Qué es lo que suman? En forma general. El 100%. Muy bien. Ahora en la otra columna, en la primera columna, la primera área y la segunda área, ¿cuánto me suman? ¿100% también? Ok. Ahora yo les pregunto, de este 100% que está acá, ¿cuánto representará esta línea aproximadamente? Esta área. El La columna 5%. es 5%, ¿verdad? Más o menos. Y de esta área, que es un 100%, ¿cuánto representará este primer cuadrado? El 22%. Exacto. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero lo entendemos mejor acá, ¿verdad? Un 22%. Entonces, así se interpreta este gráfico, de que en quienes sí saben leer y escribir, el porcentaje de desnutridos, que es la fila que está acá, es menor que el porcentaje de desnutridos en aquellos niños cuya madre no sabe leer y escribir. ¿Alguien tiene una duda de cómo se interpreta este gráfico? Licenciado, más que con la interpretación, yo me perdí un poco con el hecho de ese análisis de interpretar esa correlación. Digamos, usted al momento de restar esos porcentajes, ¿qué criterio usa para
poder darle una significancia a ese valor o es Muy bien. Ya. Bueno, eso es muy importante, es una muy buena pregunta porque nosotros debemos de acostumbrarnos no a que, por ejemplo, P menor a 0.05, a un valor estimado. Eso va a depender del área en la que está trabajando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted, compañero, ¿qué profesión es la que tiene o qué está estudiando? Farmacéutico, soy un cerrado de farmacia. Muy bien. Entonces, obviamente, en su área, yo le puedo preguntar en el futuro, cuando ya esté trabajando en la práctica clínica, si hay 2 medicamentos para bajar la presión arterial, entonces yo le podría decir de que uno de los medicamentos baja en un promedio unas 20 unidades de presión arterial y que otro baja en promedio 10 unidades de presión arterial. Pero el medicamento que baja 20 unidades de presión arterial cuesta el triple que el otro medicamento. Entonces ahí es la parte crítica, ¿verdad? ¿Será que yo debo de pagar por un medicamento que sea el triple, que cueste el triple que este otro medicamento, por 10 unidades de presión arterial sistólica que me va a bajar ese medicamento? Bueno, entonces, el médico le podría decir que sí o que no. Entonces, ¿qué criterio utilicé en esta pregunta que me decía si había diferencia? Bueno, el criterio va a depender del problema en particular. Para este en particular, que es tener o no desnutrición severa, si nos damos cuenta de 100 niños que eran, de 100 niños, una quinta parte tiene desnutrición severa, comparado contra únicamente una 20ª parte de los otros niños que tenían desnutrición severa, para mí sí hay una importancia. Si yo tengo por ejemplo, un programa en el cual debería enseñarles a leer y escribir a todas las personas que llegan a un hospital cuando identifico que no lo saben hacer, para mí sí sería importante que de un 5% de desnutrición, de un 22% más o menos, se bajara un 5%. Sería buenísimo ese programa, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos enseñan muchas veces P menor a 0.5 y qué sé yo, pero nunca nos enseñan la significancia clínica, que es esa pregunta tan importante que usted hizo. Va a depender de muchos aspectos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis estadístico estoy haciendo un estudio en un hospital y quiero determinar qué porcentaje de personas se infectan después de que fueron operados. Por ejemplo, una neurocirugía, ¿verdad? A nivel mundial se dice que menos del 5% de las personas deberían de infectarse. Ese es un parámetro de calidad de un servicio. Si yo en el Hospital Roosevelt veo que la infección del sitio quirúrgico en neurocirugía es del 10%, estoy diciendo que estoy fatal. Así no sea del 20%, ¿verdad? Bueno, ¿contesto a su pregunta? Sí, le agradezco mucho su explicación. Entendido. Bueno, y le agradezco por su pregunta. Ok, entonces vamos a ver el último ejemplo de análisis de asociación y para acá voy a correr algunas órdenes. Aquí está. Esta era la que me interesaba. Entonces veamos. Esto pues hay una tabla de contingencia que yo la tengo por acá, las vean, ahorita se las muestro. Y esto es, ¿será que el tipo de lactancia está relacionado con que haya desnutrición severa? Entonces voy a poner estas líneas para que me facilite la interpretación. Entonces veamos, cuando se da lactancia materna, 1.8% de los niños tienen desnutrición severa. Cuando se da lactancia mixta, 12% de los niños tienen desnutrición severa. Voy a poner más acá para que tengamos ningún problema. Vean, esa parte es la que me interesa. Con fórmula, quienes recibieron fórmula, ¿qué porcentaje tienen de desnutrición severa actualmente? 32%, ¿verdad? Aquí estoy utilizando la proporción. Y comparemos con lactancia materna, 1.8%, o sea, un 2%. ¿A qué conclusión llego? A que los niños que se alimentan con lactancia materna tienen menos probabilidad de presentar desnutrición severa que aquellos que son alimentados únicamente con fórmula. Eso es preocupante y sin hacer una prueba estadística inferencial, yo ya sé que la lactancia materna podría ser superior que la combinación de fórmula y lactancia materna y sobre todo mucho mejor que la
fórmula. Y esto lo visualizo mejor en este gráfico. Y el gráfico está excelente, es un gráfico que hice aquí en Excel y que me dice también que la suma de los porcentajes es siempre de 1 en cada uno de los grupos. Este es el grupo que recibió lactancia materna. Este es el grupo que recibió lactancia mixta. Aquí ya no nos interesan la cantidad de personas, porque solo estoy comparando porcentajes. Y esta es la cantidad de personas que recibieron fórmula. Ahora lo que tengo en el eje Y es si tienen o no desnutrición severa. Entonces vean, solo este porcentaje de quienes recibieron lactancia materna tienen desnutrición severa. Este porcentaje de los que recibieron una combinación tienen desnutrición severa. Y de quienes recibieron fórmula, este gran porcentaje tiene desnutrición severa. Entonces yo puedo concluir que hay una asociación estadística entre el tipo de alimentación inicial de un niño y la presencia de desnutrición severa. Este es un estudio en el que participé que me encantó porque nos reveló una gran cantidad de cosas que ya se sabía. Pero bueno, ¿tiene alguien alguna duda con el análisis de asociación para pasar ya al otro análisis? ¿No? Quedó claro, André. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos al análisis de correlación. Recuerden dos variables cuantitativas. Voy a leer una librería que ya está en R. Este no es un estudio que yo hice y aquí tengo mammals y todo esto. Entonces, voy a hacer el gráfico de dispersión. Bueno, ¿de qué se trata este estudio? Lo tengo que expresar con logaritmos porque si no, no se puede apreciar. Les enseño las dos gráficas. En este estudio se determina la relación que existe entre lo que pesa un mamífero y lo que pesa su cerebro. ¿Ya? Entonces querían preguntarse si hay alguna relación entre eso. Entonces veamos el primer gráfico. Este es el gráfico original. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, pues que a medida, esta es una relación lineal posiblemente, ¿verdad? A medida que aumenta el peso del animal, aumenta el peso de su cerebro. Pero en este gráfico no se ve bien porque aquí tenemos a qué animales creen ustedes. Este es un cuerpo, este es el cuerpo. ¿Qué animal será este que está acá? Y este otro. Estos son varios mamíferos. ¿Cuáles son los mamíferos más grandes? ¿Los orangutanes? No, perdón. Los más grandes. Elefantes. Elefantes, exacto. Aquí tenemos dos tipos de elefantes. Este creo que es el elefante de la India, algo así. Pero estos que están aquí son elefantes, precisamente. Y si tuviéramos la ballena, estaría todavía más arriba. Y todos estos son jaguares, tapires, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo debo de expresar esto como logaritmo. Cuando lo hago como logaritmo, desaparecen estas diferencias que están acá. Este es otro elemento crítico. Cuando tengamos tantas diferencias entre las mediciones que estamos haciendo, calculemos el logaritmo. Y aquí ya está mejor, ¿verdad? Entonces, el logaritmo del peso del animal en el eje X y el logaritmo del peso de su cerebro. La relación ¿de qué tipo es? Es directa, porque a medida que aumenta en el eje X, aumenta su valor en el eje Y. Y aquí podemos establecer una línea. Bueno, entonces podemos crear una línea de referencia que la voy a crear aquí con un modelo de regresión y eso lo veremos más adelante. Ahorita no nos interesa tanto eso y lo voy a tener por acá. Aquí está la línea de referencia para que lo entendamos mejor. Entonces, vean, hay una relación bastante lineal. Estos puntos es la combinación de una medición de peso corporal y el peso de su cerebro, cualquiera de estos puntos. La diferencia que hay entre esta línea de referencia y cada uno de los puntos se llama error residual y nos va a servir adelante para hablar acerca de los modelos de regresión y su bondad de ajuste. Entonces ya sabemos de que la relación es directa, porque aumenta una cosa, aumenta otra. Si fuera al revés, sería indirecta. Aumenta una cosa y disminuye la otra. El signo que va a tener si calculamos un coeficiente de correlación va a ser positivo, porque la relación es directa. ¿Y qué tan buena es esta relación? Recuerden que decíamos que relaciones por arriba de 70 eran muy buenas, ¿no? ¿Alguien me puede decir como opinión
¿será que la relación entre el peso del cuerpo del animal y el cerebro del animal es una buena relación o no? Según esto que está acá, ¿los puntos están demasiado alejados de la línea de referencia, sí o no? ¿Quién opina? No. No, no tanto, ¿verdad? O sea, hay unos puntos que están más alejados que otros. Entonces decimos que esta relación ha de ser grande. Y ahorita lo vamos a corroborar con un coeficiente de correlación, ¿verdad? Entonces el coeficiente de correlación, aquí lo he obtenido y vean, es positivo, ¿verdad? Es positivo y es de 0.95. Recordemos que el coeficiente de correlación va de, si es positivo, va de 0 a +1, donde 0 es que no hay relación y a medida que se acerca 1 es que hay una relación ideal, pero también puede ir a -1. Esta es la relación que está acá. Entonces llegamos a la conclusión que la relación que hay entre esas variables es aproximadamente lineal, es directa y es muy fuerte, ¿verdad? ¿Alguna duda con este análisis? Bueno, para no... Yo tengo una, Sí, a ver. así como este ejemplo de que ya vimos de que la relación es fuerte, Sí. se podría utilizar este valor para compararla con otra variable. Por ejemplo, si ya vimos que entre más grande el mamífero, mayor va a ser el peso de su cerebro. Y ahora Sí. el peso del cerebro puede relacionarse con alguna otra variable del animal. Ah, muy bien. Entonces, para eso tengo algo que se llama el coplot, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a mostrar. A ver, aquí está. Scatterplot, coplot. Bueno, esta que está acá es la relación entre dos variables cuantitativas. Ahorita no importa cuál es la variable. Esta que está acá es la variable, esta gráfica que aparece acá a la derecha, abajo, es la variable que contiene todas las observaciones. Y la otra variable, la tercera variable, como la que usted preguntó, es la variable sexo. Por eso es que, si bien aquí están todas las observaciones, ahora en esta parte las estoy dividiendo por mujeres y por hombres. Si estos gráficos fueran diferentes entre sí, yo diría que la relación de las variables está influenciada por el sexo. ¿Pero qué piensa usted? ¿Estos gráficos se parecen o no? Este es el gráfico de las mujeres y este es el gráfico de los hombres. Sí, sí, se parece. Sí se parece. Entonces llegamos a la conclusión que la variable sexo no está influenciando esa relación. Pero para eso entonces cuento con la herramienta que se llama coplot. ¿Respondo a su pregunta o no? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces ya terminamos el análisis de correlación y para finalizar tenemos el análisis de diferencia. Entonces voy a borrar todo esto que está por acá y también esto que está por acá. Voy a trabajar con esta base de datos y bueno, ya la tengo abierta en algún momento. Y vean, pues lo primero que voy a hacer es hacer comparación de las variables. Todos estos indicadores son los que me van a servir. En este análisis, lo que estoy haciendo es que cuando una persona ha sido, por ejemplo, le han hecho un trasplante renal, esta persona se supone que va a mejorar su estado clínico. Uno de los indicadores es medir un indicador bioquímico que se llama paratohormona. Si la paratohormona antes de que le hicieran el trasplante renal está alterada en esas personas. Si comparan una persona con enfermedad renal con una persona sana, en la persona con enfermedad renal la paratohormona va a estar alterada y en la persona sana no. Entonces,
esas condiciones se conocen como hiperparatiroidismo terciario. Hay personas que tienen esa condición, sí o no. Y yo les voy a mostrar antes de la estadística, les voy a mostrar el gráfico porque posiblemente se entienda mejor ahí este ejemplo particular. Vamos a ver por acá. Veamos estos módulos. Aquí tengo varios gráficos en uno. Esta es una de las ventajas de R que me permite en un mismo módulo poner varios gráficos. Entonces, vean, esa alteración de la paratormona, cuando está alterada, se conoce como hiperparatiroidismo. Antes de recibir un trasplante, se conoce como hiperparatiroidismo terciario. Si la persona, después de recibir el trasplante, todavía tiene alteraciones de la paratormona, eso se conoce como hiperparatiroidismo terciario, porque aún teniendo un riñón nuevo, un trasplante, sigue teniendo esa condición negativa. Y entonces yo estoy evaluando el fósforo en la sangre de las personas que no tienen hiperparatiroidismo terciario, está más alto que el fósforo en la sangre de quienes sí tienen hiperparatiroidismo terciario. Lo mismo estoy haciendo con el calcio sérico, o sea, el calcio en la sangre está bajo en comparación en las personas que no tienen hiperparatiroidismo terciario en comparación a quienes sí lo tienen. Y aquí sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí está, hay lo mismo, aquí hay una diferencia. Este es la PTH en quienes tienen hiperparatiroidismo terciario y en quienes no lo tienen. Esto es obvio, solo me está sirviendo para analizar esta relación. Yo sé que una persona que tiene hiperparatiroidismo va a tener estos valores de la hormona PTH. Entonces, es lo que tengo en el box plot. En el box plot voy a tener 5 mediciones. Veamos el calcio, por ejemplo. Después de que la persona fue sometida a un trasplante, vamos a ver en el grupo que no tiene hiperparatiroidismo terciario, esa condición clínica, que esta es la mediana. Esta mediana está más o menos en miligramos de decilitro en 9.3. Este es el valor que aparece acá. Y esto me dice que la mitad de las personas de este grupo tienen un valor de 9.3 miligramos por decilitro de esta variable y la mitad restante tiene 9.2 miligramos o más. El otro valor que vamos a ubicar es este que está acá, es el valor mínimo. En el grupo que no tienen hiperparatiroidismo terciario, hay personas que tal vez tengan 8.3 de esta variable. Y el otro valor es el valor máximo. Hay personas que tienen posiblemente 10.2 más o menos. Y está el cuartil, que es lo que está acá. Entonces veamos el cuartil que está por acá. Este ya dijimos que es la mediana. Este es el valor máximo y abajo está el valor mínimo. Ahora este es el cuartil 1. Q1. Y este es el cuartil 3. Este se conoce también como cuartil 2, o sea, la mediana. Entonces, vean, se llaman cuartiles porque estoy dividiendo los datos en 4 grupos. Este es el primer grupo que va desde donde termina esta caja hasta el valor máximo. Y el otro cuartil es desde el valor mínimo hasta donde empieza esta caja. Este es el otro cuartil, o sea, la otra cuarta parte de los datos. Y esta es la otra cuarta parte de los datos. Entonces, de aquí para acá hay 50% de los datos. Y de aquí para acá hay un 25% de los datos. De aquí para acá hay un 75% de los datos. Y desde el valor mínimo hasta el máximo está el 100% de los datos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que si el cuartil 3 es de 9.2, el 25% de estas personas tienen 9.2 miligramos por decilitro de calcio o más. Y un 75% tienen, que es lo que está de aquí para abajo, 9.5 miligramos por decilitro de calcio o un valor más pequeño. Pueden encontrar los detalles de la interpretación de este box plot en el video que está en mi canal. No voy a dar más detalles acerca de esto. Entonces, para finalizar, pues
yo sé que estos datos se expresan a través de tablas comparativas, como las que están acá. Por ejemplo, veamos aquí, esta variable, del grupo 1 son quienes tienen hiperparatiroidismo terciario y estos son los que no lo tienen. El valor promedio, más o menos, es de 42.8 en este grupo y en el otro grupo es 132, entonces hay una gran diferencia. Esta es la desviación estándar, perdón. Esta es la media, esta es la mediana y estos son otros valores. Este último análisis va a quedar un poco, pues tal vez quedarán con un poco de dudas, pero por el tiempo vamos a terminar de hacer este análisis y les voy a explicar otra vez en la siguiente clase. Pero antes de finalizar, voy a hacer este ejercicio que es de medidas repetidas. Vamos a ver. Voy a llegar hasta acá. Aquí está. Este es otro ejemplo. Y aquí se los muestro. Bueno, aquí tengo el análisis. Esta es una variable que se conoce como escala visual análoga. Solo voy a corregir esto por acá. Y ahora voy a hacer el gráfico. Aquí está. Aquí se observa mejor. Entonces, para finalizar, este es un estudio de medidas repetidas. ¿Y de qué se trató este estudio? Los anestesiólogos evalúan lo que se conoce como la escala visual análoga. Es una escala para evaluar el dolor, que va de 1 a 10. 1 significa que no hay dolor y 10 que hay un dolor insoportable. Entonces, a un grupo de personas que operaron, les evaluaron el dolor a la primera hora después de la operación, a las 6 horas y a las 12 horas. Aquí vemos que va disminuyendo el dolor, ¿verdad? Entonces, si bien antes estaban en 4, que ya se considera como un dolor leve, a las 6 horas, dado que se les administró un medicamento, ¿verdad? El dolor es bastante leve y a las 12 horas ya no presentan ningún dolor. Bueno, entonces, con esto he finalizado los 3 análisis más este análisis de diferencia. ¿Tienen alguna duda?